Comienza aquí tu voz local, además terminando, porque estamos a 31, edición estreno de su programa, 31 de agosto de 2020. El año pasado, pero qué decir, no nos hemos dado ni cuenta, como el agua entre los dedos. Incluso me ha salido esa beta artística a propósito, como el agua entre los dedos de las manos, ¿no es cierto? Quiero saludar inmediatamente a quienes hoy me van a acompañar en la edición de día lunes, para todos los efectos, acá en Quinta Visión Televisión. Sergio Cabezas, asesor regional de Hacienda, Francisco Anguita, economista, y Raúl Rojas. Además, contarles que se ha transformado en el flamante, entiendo, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Emprendedores de Chile. Y voy a comenzar con Raúl primero. ¿Desde hace cuánto, Raúl? Perdón, vamos a hablar sobre una cifra que nos tiene que no solo preocupar, sino que ocupar, y se trata del aumento del desempleo en la región. Vamos a hablar seguramente de los desesperanzados, de los inactivos. ¿Qué va a ocurrir cuando, como marea, no es verdad, volvamos a esa nueva normalidad que como se ha llamado, como la han mencionado, cuando muchos de los que están sin trabajo salgan a buscar una opción laboral? Quiero saludar a Raúl, primeramente. A ver, así. Hola Raúl, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Muchas gracias por la invitación una vez más. Ya soy como parte de la familia del canal, así que muy agradecido. Sí, aprovecho. Francisco, Pancho, ¿cómo estás, Pancho? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Gusto verte. Gracias por convidarme y No, poder aportar a esto que es re interesante. Difícil de explicar, pero interesante. como siempre, como siempre. La buena voluntad y disposición, no lo difícil que sean las materias que tratamos, pero esta sin duda lo es. Sergio Cabezas, ¿qué tal, Sergio? Muy bien, muchas gracias, Carlos. Saludo también a Francisco, a Raúl y a todos los televidentes aquí de tu voz local, Quinta Visión. Bueno, ya Sergio, antes de estar al aire con nuestras y nuestros televidentes, felicitaba a Raúl, pero le decía qué tiempos para estar a la cabeza de una organización que lo que busca son encontrar oportunidades de resolver todos estos problemas, ¿o no, Raúl? Así es, pues. Bueno, como ustedes saben y como también sabe la gente que nos está viendo en estos momentos, yo me inicié en el sector de Subecuador, representando a los bares y restaurantes nocturnos de la ciudad de Bohemia de Valparaíso. Y lamentablemente con este tema de la pandemia se hizo que nos juntáramos representantes del comercio de diferentes partes y se organizó este tema que hoy en día es un tema macro, es un tema bastante grande porque se armó la Cámara Nacional de Comercio donde participan ciertos comerciantes desde la pyme más pequeña, desde los que están trabajando desde su casa, hasta las personas que tengan un local comercial, panadería, fiambrería, locomoción colectiva, desde Arica a Punta Arenas. Perdón, solo con el propósito de que algunas y algunos otros puedan sumarse a esta cámara, Raúl, además de lo que ya nos adelantas, el perfil, primera categoría, no necesariamente, ¿cuáles son las condiciones de entrada? No necesariamente, Carlos. Aquí estamos aceptando en la Cámara, porque hay muchas cámaras de comercio que funcionan, ¿cierto?, que tengan que tener un local comercial. Aquí nosotros estamos ayudando desde el emprendedor que quiere partir, que quiere encender, ¿cierto?, su vida, la estamos apoyando. Tenemos un amplio directorio, tenemos abogados jurídicos laborales, tenemos también especialistas en economía de la Universidad de Chile, que también están dentro del directorio, donde estamos apoyando a esta gente que quiere emprender, que quieren trabajar desde sus hogares, desde sus casas. Estamos trabajando, ¿cierto?, con los Ceremi de gobierno a nivel nacional, con los ministros, ¿cierto?, Lucas Palacio. Entonces, tenemos este tema que queremos, cómo nos vamos a enfrentar con esta pandemia, cómo vamos a hacer nuestra reapertura cuando en algunas de las regiones nos toque, ¿cierto?, partir. Hemos presentado ya al Ministerio de Salud, ¿cierto?, este manual de procedimientos, cómo lo vamos a enfrentar en la vida social. Hemos visto hoy en día en los noticiarios que hay lugares en Santiago que ya se están abriendo locales, en el sur ya están en el paso 4, y nosotros en Valparaíso hemos tenido la mala suerte, en Viña del Mar hemos tenido la quinta región, y como otras regiones también hemos tenido la mala suerte, pero sí queremos enfrentarlo, pero con responsabilidad. Y aquí lo que nosotros queremos hacer, Carlos, y te lo transmito muy,
muy fuertemente. Lo que nosotros queremos es reactivar la economía en la ciudad. No podemos vivir todos los días de las ollas comunes. Necesitamos que el municipio se ponga las pilas, varios municipios más también, que efectúen estos protocolos para ver cómo nos vamos a enfrentar para reactivar la economía en la ciudad. Sí, recordemos que el daño viene no solo a la ciudad, sino que a ustedes como emprendedores, emprendedoras, como comerciantes, desde ese 25 de octubre y a partir de allí en adelante. Pero, ¿qué decir con la pandemia? Francisco, difícil situación, difícil panorama el que se está viviendo y lo que se ve venir, 5,2 puntos porcentuales. Bueno, no era sorpresa en realidad que en comparación con el igual periodo del año anterior aumentara el desempleo. Lo que sí e inquieta es este 13,8 y seguirá subiendo como la espuma, como la leche cuando se le pega un hervor, ¿o no? Mira, yo estuve revisando bien detalladamente las cifras y yo creo que hay dos cosas. Una cosa es la realidad nacional y otra cosa es la realidad, el comportamiento que ha tenido el desempleo en la región de Valparaíso. Aquí estamos en segundo lugar tras Coquimbo, ¿no? Sí, sí. La verdad ha sido bastante estable en el tiempo en términos de que ha seguido el comportamiento del desempleo del nivel nacional. Es decir, incluso yo te diría que esta última cifra, en que estamos 0,7 sobre el nivel nacional, es inferior al promedio de los últimos 20 años, que ha sido en general un 1% sobre el nivel nacional. Ahora, indudablemente que este es un fenómeno y una situación que daña la economía en su globalidad, ¿de acuerdo? En la medida que no exista una solución para la pandemia, en la medida que sigamos confinados, porque en el fondo, ¿qué es lo que paraliza, qué es lo que causa el desempleo, el paralizar la economía? ¿Qué paraliza la economía? Es el confinamiento. En la medida que no termine el coronavirus y en la medida que tengamos que confinarnos, indudablemente que lo que va a ocurrir es que el desempleo va a aumentar. Ahora, cuando normalmente me van a pedir cifras y cuando uno le habla de cifras en situaciones tan complejas como esta, no estoy en condiciones de dar. O sea, yo puedo decirte que en términos de actividad del PIB de Chile el año 2020 puede ser entre 5% de caída y 9% de caída. Todo eso va a obedecer al confinamiento y el confinamiento va a obedecer a cómo se comporte el virus. ¿Ya? Ahora, en esto, en general, la cifra aparece un poco mentirosa. Te quiero hablar, ya que hablaste de los inactivos. Aquí hay mucha gente, se han perdido puestos de trabajo en la región, alrededor de 200.000, porque aparecen como trabajando personas con suspensión de trabajo y a la vez aparece un fenómeno que ocurre del trabajador desalentado, que se llama. Que ocurre que uno mide desempleo de los desempleados sobre la fuerza de trabajo, pero cuando viene en crisis hay personas que salen de la fuerza de trabajo. ¿Y por qué salen de la fuerza de trabajo? Porque ya buscaron trabajo y desistieron. Entonces, en ese sentido, yo te podría decir que este 13,8, si lo ajustamos con los inactivos, podríamos llegar a niveles del 23-24% de gente que no trabaja. No te puedo decir desempleados porque la condición de desempleo la va a estar en la fuerza de trabajo. Sí, y además considerando ese único factor, o al menos un factor, que es el haber trabajado 1 hora a la semana, ¿no es verdad? O sea, la persona así que cualquiera, trabaja... así cualquiera.
Sí. Bueno, perdón, vamos ahora con Sergio. Sergio, complejo panorama aún más sabiendo que voy solo a corregir algo a Raúl. No sé si sea mala suerte o no que tengamos en Valparaíso, en Villa del Mar. Yo creo que hay un tema de falta de apego a la normativa. Hay muchas personas en confinamiento, sin permiso, a la mala. He sido testigo de perdonazos de carabineros en microbuses a personas que se desplazan sin permiso. Entonces, se entiende claramente que esta situación es dura, extrema, es crítica y que una buena cantidad de personas, si no todos, queremos salir a trabajar, a hacer nuestros trámites, estamos complicados, pero si no controlamos el desplazamiento, Sergio, es decir, nos queda para rato. Bueno, así es. Voy a colocar, o sea, en este minuto evidentemente tenemos un problema de que la gente tiene que tomar real conciencia de lo que estamos viviendo. Y voy a poner un ejemplo de una región que la capital había salido de todo este proceso y volvió a entrar en cuarentena, que es Punta Arenas, región de Magallanes, y hoy en día está en una situación muy, muy compleja porque ya llegó, según la prensa, digamos, a copar, por así decir, las camas UCI. Por lo tanto, es una situación que yo hago un llamado. Ahora, volviendo al tema, evidentemente estamos en una situación compleja donde producto del confinamiento la demanda está disminuida porque obviamente la gente no puede demandar los productos de bienes y servicios. Ese es el problema que tenemos, que es producto de este confinamiento. Pero tenemos que trabajar, y en eso estamos, para que este problema en la demanda no se nos traslade a la oferta. ¿En qué sentido? En que las empresas partan a una situación complicada, hemos desplegado todos los instrumentos posibles para poder sostener a las empresas durante este periodo de inactividad. Por ejemplo, estamos extendiendo en este minuto, se va a ver mañana en la Cámara de Diputados, la extensión de la Ley de Protección del Empleo, que permite aumentar o prolongar este beneficio. Se están desplegando una serie de beneficios. También quiero mencionar y aprovechar esto, que estos días el ministro de Hacienda está negociando con la directiva de la CUT el salario mínimo, que va a tener una incidencia importante en este problema del desempleo, porque la fijación del salario mínimo va a afectar enormemente a las pymes. Hasta ahora las conversaciones han tenido un buen clima, pero esperamos que esto, cuando se traslade también al Parlamento, ese clima se mantenga, porque las expectativas no se pueden, o sea, el salario mínimo no se puede subir mucho, dado lo que estamos viviendo, porque necesitamos de alguna manera fomentar el empleo. Hacia allá va el plan de reactivación que anunció el presidente de la República y que tiene un componente nacional y un componente regional. En lo nacional hay un plan que se está esperando terminar ahora con la ley que se está tramitando de los 12.000 millones de dólares para ponerlo en ejecución, incentivo en obras públicas, gran despliegue de obras públicas y un subsidio a la contratación de mano de obra. Eso es lo más relevante en el plan nacional. Y en el plano regional se están desplegando ya algunos instrumentos, pero el intendente regional también lo ha anunciado, hay 24.000 millones de pesos del FNDR que se van a colocar en distintas áreas, pero en fomento productivo hay 7.000 que van a ser distribuidos entre Corfo, Cercotec y FOSI para precisamente ayudar a las pymes más dañadas. En concreto, hoy día ya está desplegándose a través de Cercotec un subsidio gastronómico de 3 millones de pesos para pequeñas empresas o pymes y también un subsidio de turismo. Esto hay que postular a través de la página de Cercotec. Estamos realizando todos los esfuerzos posibles para aminorar todos los embates que nos está produciendo la pandemia. En eso estamos desde el punto de vista de gobierno. Sí, solo adelantar, a propósito de lo que acaba de señalar Sergio Cabeza, asesor regional de Hacienda, estaremos con Cristian Mella, director regional de Cercotec, en la edición de noticias de precisamente este lunes 31, refiriéndonos a aquel tema. Quiero preguntarle inmediatamente a Raúl. Raúl, ¿somos de verdad conscientes los ciudadanos, las ciudadanas, de que para poder ir al paso, ¿no es verdad?, de transición,
y luego ir avanzando hasta la reapertura, esperamos total y lo más prontamente, depende de nuestro comportamiento, de qué manera evitamos salir cuando no se deba. ¿Y por qué digo? Porque parece que hay dos mundos. Uno, el de ustedes, en que hay desesperación, los que siguen vivos, para ser franco, porque los otros quedaron en el camino. Y depende entonces del comportamiento de la ciudadanía para que eso ocurra. De lo contrario, no va a haber reactivación, no va a haber posibilidad de que los trabajadores retornen a sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Seguimos sumando y vamos a estar, yo no sé, octubre, algunos se preguntan, ¿y cuándo se vuelve? Nada se sabe aún. Bueno, en realidad, como lo dices tú, Carlos, es una de las conversaciones que nosotros sostenimos en reuniones con el directorio 3, 4 veces en la semana, incluso hasta el día de ayer, domingo, estuvimos en una reunión con el directorio hasta cerca de la 1 de la mañana. Y créeme que la pregunta que tú me hiciste, la gente sabe los protocolos, la gente entiende el uso de la mascarilla en la vía pública, saben que tienen que salir con un permiso en la vía pública. Lamentablemente, no todos lo cumplen. Hay una desesperación. Si hablamos netamente de la región, en Valparaíso sobre todo, la gente tiene una desesperación porque no hay empleos. ¿Ya? Lamentablemente, la gente sale a vender su ropa usada, salen a vender, ¿cierto?, verdura, muchos transitan, ¿cierto?, en los cerros o qué sé yo, en los alrededores de Valparaíso, porque tienen una necesidad muy grande. Claro que sí. Y es por eso que aquí en la Cámara nosotros le abrimos esta oportunidad a toda esta gente para ayudarlo, ¿cierto?, a que hicieran las cosas legales, que le hicieran, ¿cierto?, necesaria una iniciación de actividades, para sacar los permisos colectivos como corresponden, porque la gente no se informa más allá. Tampoco hay mucha gente, hay gente de tercera edad que no se sabe manejar muy bien el computador, prefiere ir a hacer la fila, ¿cierto?, ilegalmente al sector céntrico. Pasé por el pleno centro de Valparaíso y habían filas afuera de los bancos, habían filas afuera del registro civil, era un año nuevo. Entonces, esto no lo estamos viendo ahora, esto lo estamos viendo desde hace rato. Pero aquí lo que hace falta es que nosotros reactivemos de una u otra manera la economía para empezar a dar soluciones, porque como tú lo dijiste, Carlos, no sabemos cuándo la pandemia va a parar, mientras no tengamos una vacuna. Sabemos que hay países que ya están trabajando en una vacuna. Chile todavía no se ha presentado absolutamente nada, pero no podemos seguir esperando 4 o 5 meses más, porque la gente se está volviendo loca, la gente se está desesperando, y es por eso que toma estas acciones de salir, ¿cierto? Se me acabaron los 2 permisos que tenía en la semana, y tengo que salir igual porque tengo que comprar, o porque tengo que vender para subsistir. Imagínense, ustedes lo dijeron recién, INE el 28 de agosto de este presente año arroja un porcentaje, un 13,8%. En los sectores de comercio, menos un 26,3%. Entonces, a diciembre va a costar mucho más que se reactive la economía en una ciudad. Claramente, pero si no se respeta o no se cumple este instructivo ministerial, porque no es pedir un favor. Quisiéramos que nadie quisiera estar padeciendo o sufriendo esta pandemia, de verdad. Creo que de alguna u otra forma todas y todos estamos más estresados que nunca, complicados con los recursos, no podemos visitar a nuestros adultos mayores, claro, etcétera. Esto está muy complicado, pero si no somos capaces no solo de observar, sino que de seguir el instructivo ministerial sanitario, entonces no vamos a poder avanzar, no vamos a poder ir en este paso a paso, avanzando al punto de poder llegar al desconfinamiento. Mira, Pancho, perdón. Es más, Carlos, te cuento, nosotros presentamos un manual de reapertura, ¿cierto?, de los locales comerciales. Que está hecho por expertos, epidemiólogos, doctores de la Universidad Católica, de la Universidad de Chile. Y cuando presentamos este protocolo, fíjate que está tan completo que nosotros incorporamos normativas que no están, ¿cierto?, en la página de Gobierno de Chile. Porque si sabemos que está todo por escrito, ¿cierto?, en la página de Gobierno de Chile, lo mínimo que te están exigiendo para los negocios, para una reactivación, es la toma de temperatura, distanciamiento social como corresponde y uso de mascarilla. Ya, nosotros nos fuimos a la parte más macro, pusimos, ¿cierto?, en este reglamento, y que lo queremos hacer para todo Chile.
¿ya? Pero lo bueno es que ya fue presentado. Okay. Entonces queremos colocar una persona que esté tomando la toma de temperatura, que se sequen los pies, ¿cierto? Que se limpien una parte sanitaria de los pies, ¿cierto? Al ingresar a un local, no más de 2 personas en una mesa, que los alimentos que lleguen que sean individuales, que no llegue una chorrillana para 5. Entonces, buscándole para poder cuidar, ¿cierto? Y para poder, ¿cierto? Poder unirse a esta causa que lamentablemente a nosotros nos está haciendo daño día a día. Sin duda. Sin duda. Pancho, para los efectos de la comparativa, da la impresión, por lo que dicen las cifras, que este desempleo en este último trimestre móvil está afectando menos a las mujeres. No obstante aquello, no son muchos los puntos que distancian a hombres y mujeres en la fuerza laboral. Sí, este último se observó, este último trimestre móvil, en que hay una mejora en la condición laboral de las mujeres por sobre los hombres. Ahora, realmente resulta ser un poco marginal en términos de, sí, igualmente de la baja ocupación y por ende los bajos ingresos con los que pueden llegar. Sí, se observa eso. Pero no es tan gravitante, no. En absoluto. Como te dije al principio, el comportamiento que tiene la región es el comportamiento que sigue el país. Si tú honestamente me pidieras una cifra, yo no sabría cuál decirte, porque tal como se abren regiones, después empiezan a confinar de nuevo, como bien decía Sergio, Punta Arenas, una región que se había portado fantástico. Hoy día uno ve que llegan personas enfermas a porvenir. Entonces, es bien difícil y es bien difícil el manejo. Ahora, yo quiero ver honestamente en lo que está pasando ahora, a lo mejor un punto de inflexión que le llamamos, o sea, un punto de que tocamos el punto más bajo y empezamos ahora a subir. No sé con qué tendencia, pero que empezamos a subir. Eso es lo que yo un poco por el 10%. Sí, bueno, parece ser que el 10% venía con un permiso también de salida menos restrictiva, porque hemos visto mucho la ley. Sí, parece que sí, aunque no es así. Me queda un par de minutos para que ya cierre Sergio, sí, justo 2 minutos. Bueno, con mayor razón, Sergio, tenemos que cuidarnos porque si no, no se va a poder reactivar la economía desde la lógica de la empleabilidad, etcétera, etcétera. Sí. Yo quiero aprovechar estos 2 minutos en dar 3 mensajes. Primero, toda esta situación evidentemente pasa por el autocontrol de las personas y yo creo que todos hemos hecho ese punto y el llamado es concreto. Segundo, siempre está en el ambiente latente la amenaza y mucha gente está con un grado de ansiedad por la eventual apertura y pudiera venir de nuevo una especie de violencia como la que vivimos de octubre. Aquí hay que condenar claramente la violencia. No podemos, la situación no lo permite más porque la quiebra de empresas va a ser brutal si esto se pasa esa línea. Así que... Perdón, si alguien quiere destruir el país, seguramente va a estar en ese... Tiene que haber un llamado de todos los sectores políticos claro y concreto en condenar la violencia. Y el tercer punto, que también es relevante, tenemos que empezar a pensar que el crecimiento económico es el motor de desarrollo. Hubo un tiempo que aquí se demonizaba a la empresa privada y la que produce finalmente la recaudación tributaria, o sea, el Estado recauda a través de los impuestos en base a la actividad económica de la empresa privada. Por lo tanto, vamos a tener que empezar ya rápido a pensar cómo todos los actores políticos logramos un acuerdo para poder reactivar el país, pero poniendo por adelante el crecimiento económico, porque eso es lo que nos va a permitir recaudar los tributos para poder redistribuir y concurrir en ayuda a los distintos sectores. Yo termino con estas 3 ideas. Muchas gracias por la invitación, pero hay que ser firme y claro en esto para adelante. Sí, y además además de aquello, hay que dar una señal de esperanza también, es verdad. Y ya está claro.
esto va a terminar en algún momento, que no nos quepa ninguna duda, pero tenemos que prepararnos para ese día y de no mirar con nostalgia lo que está ocurriendo tal vez en Santiago o en otros puntos en donde ya están repartiendo las calles, cerrándolas, sacando las mesas hacia el exterior. Lo queremos también en Valparaíso, en Viña del Mar y en muchas comunas que estamos en confinamiento. Gracias, amigos. Agradecer a Sergio Cabeza, asesor regional de Hacienda, a Francisco Anguita, economista, a Raúl Rojas, presidente de la Cámara Nacional de Comercio Emprendedores de Chile. Nos vemos en una próxima oportunidad. Y ustedes también. Gracias por acompañarnos aquí en Quinta Visión Televisión. Gracias. Gracias. Chao. Chao, Carlos. Chao, chao. Chao. Adiós.